Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidos un día más a uno de los seminarios que organizamos desde el proyecto Democratización de la Red Corporativa y Desarrollo Económico en España, entre 1950 y 2020. Y hoy pues queremos dar la bienvenida al profesor Juan Geymonat, que viene desde la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Y nada, te damos las gracias por estar aquí. Él es profesor en Historia Económica. Ha estudiado en profundidad grupos empresariales, en concreto grupos empresariales, cambio institucional y en concreto la relación entre élites y desigualdad. Y bueno, sin más, antes me gustaría dar las gracias a nuestros compañeros de comunicación y nada, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy un poco nervioso, la cámara me intimida un poco, pero bueno, primero agradecer para mí un enorme gusto estar acá, poder compartir mi investigación y ponerla a discutir con ustedes. Y bueno, muchas gracias a las compañeras y los compañeros que me han acogido acá tan amablemente y han puesto tanto tiempo a disposición para conversar y discutir, intercambiar sobre los temas que estudiamos. Bien, yo voy a hacer una presentación que lo que busca es tratar de mostrar cómo se ha conformado históricamente la élite económica uruguaya, ¿sí? O sea, cómo ha sido el transcurso histórico que ha determinado y que digamos, que determina cómo llegamos a la conformación actual de la élite uruguaya. Y voy a tratar de hacer algunos contrapuntos de cómo esa élite tiene algunas singularidades o diferencias con las élites económicas a escala latinoamericana tal y cual las conocemos y las hemos leído en distintos manuales y trabajos. Entonces, lo primero, empiezo por presentar Uruguay, un pequeño país de América del Sur, el país más pequeño de América del Sur. Tiene una superficie, me estaba fijando ayer, que es más o menos una tercera parte de España, ¿sí? Y además de ser un país pequeño, es un país despoblado, 3,5 millones de habitantes al día de hoy. Y si uno lo mira en relación bueno, qué lugar ocupa en el PBI per cápita de América del Sur, de América Latina, qué lugar ocupa en el índice de desarrollo humano, digamos, eso como que rankea muy bien, ¿no? Es un país que siempre está en los primeros puestos en términos de producto per cápita, en términos de desarrollo humano, en el contexto latinoamericano, ¿no? Claro está, ¿no? Si lo comparamos con países de Europa o América del Norte, ahí la cosa cambia, pero en el contexto latinoamericano es, digamos, un país que aparece siempre como en las primeras posiciones y eso ha sido histórico, digamos, desde la independencia, la modernización, desde que existen estadísticas más o menos comparables, ha ocupado esos lugares. Y es un país que, pese a eso, ha presentado históricamente una tasa de crecimiento del producto per cápita muy baja. Ahí se muestra que entre 1870 y 2014 creció una tasa acumulativa anual de 1,2 y esa tasa además oculta otra cosa, que es que ese crecimiento está pautado por una gran volatilidad, ¿no? O sea que hay momentos de la historia donde crece a 4 o 6% y momentos donde decrece, ¿no? O sea que ese es el acumulativo anual promedio, ¿no? Entonces, en realidad ese crecimiento está pautado por una volatilidad muy grande, lo cual lo asemeja bastante al resto de los países de América del Sur y de América Latina en general. Uruguay es un país frontera, hay un conjunto de determinaciones históricas que a mí me parece que ayudan a entender y a explicar mucho el desarrollo posterior del Uruguay. Y lo primero que hay que anotar es que Uruguay es un país frontera. Es una región fronteriza entre dos imperios, ¿no? Entre el Imperio Español y el Imperio Portugués en la época de la colonia. Pero también, si ustedes se fijan ahí, esa es una foto de la jura de la Constitución de 1830 y no se llega a apreciar con claridad, pero hay un montón de pabellones uruguayos, claro está, están jurando la primera Constitución del país.
hay un pabellón de Argentina y uno de Brasil, son los vecinos, está bien, tienen que estar, y curiosamente hay un pabellón inglés, ¿no? Porque el Uruguay en buena medida es un invento de la diplomacia inglesa, ¿no? O sea, el Uruguay no existió en la cabeza de ningún independentista, ¿sí? O sea, toda la cruzada independentista en realidad quería anexar la provincia al oriente del río Uruguay a una confederación de provincias que tenían como centro a Buenos Aires. Sin embargo, las vicisitudes históricas hicieron que, y digamos, la cabeza diplomática de la corona británica dijo, bueno, no, ¿por qué no crear un Estado acá, ¿no? Entre dos gigantes, entre Argentina, entre Brasil, que son dos cosas enormes? ¿Por qué no crear un Estado que además sea un poco amigo y que nos permita tener una vía de entrada al centro de América del Sur? Entonces, en el relato histórico, por supuesto que con esto no se construye nación, entonces no se dice mucho que esto fue así, pero claramente en la independencia uruguaya, cómo juega la corona británica es un aspecto importante y que vuelve a reforzar esa idea de Estado frontera, ¿no? De un país fronterizo entre dos cosas más grandes, ¿no? Entre dos países bastante más grandes. El Uruguay es un país puerto, o sea, puede existir un país ahí porque hay un puerto, que es el puerto de Montevideo, que está acá, que además esta es la densidad demográfica del Uruguay. Entonces fíjense que está todo concentrado hacia el sur y en especial muy concentrado en la ciudad capital, que es Montevideo. Y es un puerto que permite entrar a todo esto, ¿no? A toda esta región central y sur de América del Sur, ¿no? Porque es el Río de la Plata, que es un estuario donde desembocan dos grandes ríos, que es el río Uruguay y el río Paraná, pero también el río Paraguay es un afluente del Paraná. Todos estos ríos son en buena medida navegables y permiten conectar esta región con el resto del mundo, ¿no? Entonces, además, Montevideo siempre tuvo una rivalidad con Buenos Aires como puerto, pero Montevideo tiene unas características naturales por cómo es el Río de la Plata allí, que el Río de la Plata barre los sedimentos y los lodos hacia Buenos Aires y deja la arena y la piedra en Montevideo, ¿no? Por eso los argentinos vienen de vacaciones a Punta del Este, porque en Uruguay hay playas con arena y en Argentina una playa con arena tenés que irte muy, muy al sur y ya hace mucho frío. Entonces, digamos, Montevideo siempre tuvo condiciones naturales bastante propicias para un puerto. Y por último, Uruguay es un país pradera. Este es el paisaje típico del campo uruguayo. Es un desierto verde, ¿sí? Un desierto que vive poca gente. Acá tenemos el principal ser vivo que habita el país, que son las vacas. Hay 3,5 millones de personas y hay 14 millones de vacas, ¿no? Y en un momento llegó a haber 30 millones de ovejas también, o sea que digamos, son mucho más uruguayas que nosotros. Y esto de que Uruguay es un país pradera explica sobre todo la inserción internacional del Uruguay y el lugar que ocupa en la División Internacional del Trabajo, ¿no? Que es un país que básicamente participa del contexto internacional como un país productor de bienes agropecuarios, ¿sí? Y fundamentalmente pecuarios, ¿sí? O sea, el Uruguay comparte, digamos, comparte un ecosistema similar al de la Pampa húmeda de Argentina, y es un lugar donde la productividad del suelo y el sistema de lluvias propicia mucho la producción de ganado bovino y ovino, y históricamente el país se insertó en el mundo con productos que vienen de allí. Eso incluso hasta nuestros días. Si uno mira la canasta exportadora del Uruguay, se ha diversificado un poco. Durante mucho tiempo fueron 4 o 5 productos que explicaban el 80-90% de las exportaciones. Hoy eso ha cambiado un poco, pero la mayoría de los productos son productos que tienen origen agropecuario, ¿sí? Entonces,
durante el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, digamos, esta inserción internacional para el Uruguay fue una inserción virtuosa, en el sentido que Uruguay era un país con un ingreso per cápita muy alto, ¿sí? De hecho, el Uruguay es un país poblado en buena medida por italianos y por españoles que en gran medida venían al país porque había mejores salarios, porque digamos, había oportunidades para habitar la tierra y producirla y demás. Después ya eso empieza a presentar problemas, ahora lo voy a plantear un poco, pero la idea que quiero colocar acá es que esa ventaja natural que tiene el Uruguay, ¿sí? Hace que el Uruguay en la División Internacional del Trabajo capte un ingreso extraordinario por la productividad del suelo, ¿sí? No por la productividad del capital, sino por la productividad del suelo, por las condiciones naturales extraordinarias y ventajosas que tiene para, en este caso, producir ganado. Y ese ingreso extraordinario que viene al país en forma de divisas, en forma de exportaciones, ha sido motivo de disputa entre distintos sujetos y distintos actores de la economía uruguaya. Nosotros le llamamos a ese ingreso extraordinario renta de la tierra o renta agraria, y uno podría pensar o podría decir y argumentar fácilmente que la historia económica y política del Uruguay es en gran medida una historia de la disputa por la renta agraria, ¿sí? De la disputa entre distintos sectores, grupos sociales por la apropiación y distribución de esa renta agraria. Y si decimos esto, claramente, lo primero que se desprende es que un sujeto importante para entender la conformación de las élites uruguayas son los terratenientes, ¿no? Son aquel sujeto que concentra la propiedad de la tierra, ¿sí? La propiedad del suelo, que es en principio el que va a captar ese ingreso extraordinario. En principio, porque después existen otros mecanismos para desviar parte de esa renta agraria. Y acá empiezan ya las singularidades, porque el terrateniente uruguayo es un tenedor de tierras que no viene de la colonia, ¿sí? No es el antiguo patriciado de la colonia que luego de la independencia siguió controlando extensiones de tierra muy importantes. Todos los estudios que tenemos nos muestran que el Uruguay en su independencia era un país bastante despoblado, que el sistema productivo era un sistema donde se cazaba el ganado más que se producía el ganado, digamos, había un sistema de vaquerías que era, vos tenías delimitado un espacio que ni siquiera estaba delimitado por un alambre o por un cerco, y bueno, y vos ahí podías cazar el ganado, digamos, ¿no? Y el ganado se utilizaba para sacarle el cuero, básicamente, y exportarlo. Ese era el sistema de vaquerías que primó en buena parte del periodo colonial. Pero en el Uruguay ya moderno, ya insertado en el mercado internacional de la lana, por ejemplo, ya en 1860, 1870, ahí se consolida la propiedad privada y ahí buena parte de esos propietarios son inmigrantes que vienen de Inglaterra, Alemania, Francia, España, de distintos lugares de Europa, y que empiezan a comprar tierras. La tierra era un bien de muy poco valor en ese momento, ¿no? O sea, tenemos como es testamentos y sucesiones donde se evalúan los bienes y capaz que una estancia llegaba a salir más barata que no sé, la mueblería con la que se adornaban las casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Uruguay a fines del siglo XIX era un país donde la tierra abundaba, era barata, y donde muchos inmigrantes con mentalidad empresarial lograron hacerse de tierra y empezar a producir
y empezar a insertarse con una producción más de tipo capitalista en el mercado mundial. Entonces, esa es una primera diferencia. Ese empresariado rural moderno, ¿sí?, tuvo una implicancia fuerte en la modernización y en la generación de instituciones de tipo capitalistas y en la consolidación de la propiedad privada, pero ese empresariado moderno en un inicio fue un empresariado que se mantuvo lejos de la política, ¿sí?, porque la política la veía como la disputa entre un conjunto de divisas que no la entendía, y ese empresariado lo que quería era paz para producir, era que el campo hubiera paz, hubiera consolidación de la propiedad, que no... Entonces esa fracción de la clase terrateniente se mantuvo en un inicio al margen de la política, y luego, ya sobre el siglo XX, es que empieza a preocuparse por formar gremiales que incidan, ¿sí?, que busquen incidir en las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque la cosa se había ido un poco de las manos, ¿no? Y entonces había en el Estado existía, que ahora vamos a ir un poco a eso, existía un gobierno de tinte reformista que en buena medida quería financiarse captando parte de esa renta agraria, ¿no? O sea, poniendo impuestos a la propiedad de la tierra. Entonces, eso es lo que de alguna manera catapulta a la élite terrateniente a la vida política. Lo hace a través de una gremial muy importante que es la Federación Rural, que se funda en 1915 recién. Fíjense que el lema no se lee bien, pero dice con el campo y por la república, ¿no? Sí. Y eso del campo es muy importante porque la élite terrateniente logra de manera muy temprana presentarse como el campo, ¿sí? El campo no es la élite terrateniente solamente, ¿no? Porque en el campo hay asalariados rurales, hay pequeños empresarios familiares, bueno, pero la élite terrateniente logra presentar sus intereses como los intereses del campo, como los intereses del conjunto de la población rural y en oposición a la urbe, ¿no? O sea, la urbe vive del campo, parasita al campo, nosotros somos los que producimos la patria, la reserva moral de la patria, la reserva de valores de la patria. Y por eso la élite rural también se presenta como, no son los empresarios rurales que tienen tierra, son los productores rurales. Y hasta el día de hoy se les dice así. No se les dice empresarios, no son empresarios, son productores rurales, una cosa distinta, ¿no? Y hasta el día de hoy, esta capacidad que tuvo desde sus inicios de presentarse como un actor, no como un actor elitista, sino como un actor más de conjunto y agrupar a un conjunto de intereses bastante diversos, esa característica es una característica que sigue, digamos, hasta la actualidad, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ese poderío, de esa capacidad de movilización, porque uno podría decir, la élite terrateniente tiene una capacidad de movilización que no tiene ningún otro sector de la élite nacional, porque, digamos, otros sectores tienen capacidad de incidir, capacidad de poder material, si se quiere, pero capacidad de movilizar gente, de cortar, no sé, rutas, bueno, eso, la única élite, la única fracción de la élite que tiene esa capacidad es la élite terrateniente. Sin embargo, a pesar de ese poder, si uno mira la historia larga del Uruguay, esa élite ha sido incapaz de generar alianzas con otras fracciones que le permitan conducir hegemónicamente el país. Por lo menos después de 1930 eso es clarísimo. Entonces, esa es una élite muy poderosa, con mucho poder de veto, que siempre que se busca tocar sus intereses más inmediatos, salta y logra poner un freno, pero no logra alinear del todo el modelo de crecimiento a sus intereses más plenos, ¿sí? Es presa de alguna manera de toda otra estructura social con la cual tiene que ceder algunas cosas. El Estado es un actor muy importante en el Uruguay,
que se consolida de manera temprana. Que se consolida de manera temprana quiere decir que ya tiene un dominio sobre el territorio bastante, de manera bastante temprana. El territorio se logra comunicar, está todo comunicado ya a fines del siglo XIX. No hay grandes accidentes geográficos en Uruguay. Una cosa que no les dije, la altura más grande del Uruguay son 514 metros, o sea, un país que no tiene mucho problema de comunicación ni tiene grandes, grandes montañas, ni nada que complique la movilidad en el territorio. Entonces el Estado se consolida de manera temprana y la élite política es una élite que desde un inicio es distinta a la élite terrateniente. O sea, no es la misma gente. De hecho, una curiosidad de Uruguay es que la élite terrateniente, a diferencia de otros lugares, es una élite que puja por la democratización, que puja por el sufragio universal, a diferencia de otros países de América del Sur, donde justamente los estados oligárquicos resisten hasta el último momento la democracia porque claramente no privilegia los intereses de una élite. Bueno, esta élite terrateniente, como ya estaba fuera de la política, de alguna manera ve que poder ingresar al Estado puede ser una buena puerta de entrada para mantener su poder. La élite política, como dijimos, sí venía de antiguos personajes de la colonia, gente vinculada al comercio y al puerto de Montevideo, financistas y sobre todo universitarios, abogados, doctores en leyes, ¿sí? La universidad en Uruguay es, sobre todo la Facultad de Leyes, fue como una gran cantera de políticos. Pero lo importante y lo que quiero resaltar es que ese Estado que se consolida de manera temprana tiene una autonomía relativa bastante grande respecto a la élite económica. Y ahí es que empiezan a surgir algunas cosas que son un poco también tempranas, ¿no? Para la época, que es, bueno, esa élite política empieza a delinear o a trazar una especie de Estado social temprano. Yo acá traje ese periodo en Uruguay se conoce como el primer vallismo, porque el presidente era Valle y Ordóñez. Después hay otro presidente que se llama, hay dos presidentes más que se llaman Valle, fíjense ahí los linajes políticos se continúan, pero este primer presidente era Valle y Ordóñez, tenía, digamos, como una sensibilidad bastante reformista y obrerista, si se quiere, y ya se sancionan un conjunto de leyes que, bueno, ley del divorcio por sola voluntad de la mujer, 1913, ¿no? Separación, era un enemigo, un anticlerical, ¿no? Separación total del Estado de la Iglesia, ¿no? De hecho, los vallistas llegan a discutir si la Iglesia podía participar de la educación pública, porque, digamos, la educación pública vos tenés que formar gente vos tenés que poner a disposición la ciencia, y cómo vas a divulgar la ciencia con gente que piensa que una mujer sale de la costilla de un hombre, ¿no? No puede ser, ¿no? Ese tipo de argumentos que manejaba. Ley de 8 horas, 1915, ¿no? Hay un episodio muy interesante que es la primera huelga general que se da en Uruguay, sobre todo en Montevideo, ¿no? Y que tiene como protagonista una federación de sindicatos de tendencia anarquista. Entonces se hace una movilización frente a la casa de Valle, y Valle sale al balcón y les dice, ustedes mientras hagan, yo estoy con ustedes, mientras hagan las cosas dentro de la ley, en el Estado van a tener un aliado, ¿no? Tienen que hacer las cosas dentro de la ley, nada de salir a ponerle bombas a la gente, no, hagan las cosas dentro de la ley, que en el Estado van a tener un aliado. Y todo un conjunto de empresas públicas. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque este periodo genera en el Uruguay una cierta idiosincrasia política en el conjunto de la población que es bastante importante y que tiene como una idea de que el Estado es algo importante,
¿sí? Y de que no da lo mismo que el Estado esté, que no esté, no da lo mismo privatizar todo que no privatizarlo. Y esa idiosincrasia política tiene largo aliento. Y ahora vamos a ver que eso también puso singularidades en el proceso uruguayo. Por ejemplo, que en los años 90, o sea, estamos hablando de 80 años después de esto, en los años 90, cuando se quiere privatizar las empresas públicas, el Uruguay se frena por un plebiscito, se hace una consulta pública y más del 60% de la gente vota en contra de privatizar las empresas. Entonces en Uruguay existe, la empresa eléctrica es pública desde ahí, la empresa de teléfonos es pública, la empresa de aguas es pública, o sea, pública del Estado, ¿no? La empresa de combustibles es estatal, etc. Y el Estado fue un contrapeso al poder de la élite terrateniente, ¿sí? O sea, de hecho, la reforma ballista la termina frenando la gremial terrateniente porque dice, no, ¿qué es esto? Es el socialismo, hay que tener, los dirigentes ruralistas decían, cuidado con las verbas socializantes, ¿no? O sea, y ahí, porque veían claramente acá una amenaza a los intereses directos de la clase terrateniente. A partir de los años 30, digamos, hay una nueva capa en esa, ¿no? Si uno tuviera que decir que la élite es una cosa que se va formando en términos históricos como una especie de capas de tierra que se van agregando una arriba a la otra. En los años 30, al igual que el resto de América Latina, el Uruguay se ve forzado a industrializarse, ¿no? O sea, a mí me parece que el término es interesante decir que hubo una industrialización forzosa, en el sentido que no fue una planificación económica, decía hay que industrializarse, en algún punto no hubo más remedio que empezar a desarrollar industria porque había que sustituir algunas importaciones por la escasez de divisas que existían. Y esa industrialización se financió con renta agraria, ¿sí? O sea, ¿de qué forma? Se instrumentó básicamente, al igual que en varios países de América Latina, un sistema de cambios múltiples que premiaba y castigaba distintas cosas. Y que básicamente castigaba al exportador, y los exportadores eran lana, cuero, carne, o sea que apropiaba una parte de esa renta y subvencionaba la importación de un conjunto de bienes y maquinarias necesarios para la industria. Y entonces ahí crece otro sector de la élite, bastante importante, que ya existía, pero que digamos que claramente no tenía la trascendencia que va a tener luego, que son los industriales, y sobre todo los grupos económicos industriales, ¿no? O sea, grupos económicos diversificados, muchos de ellos formados por también población inmigrante. Pero una cosa interesante es que estos grupos, que son los protagonistas de la industrialización, no son la élite terrateniente invirtiendo en la industria, ¿sí? No es que la élite terrateniente en un momento dice, bueno, ahora la cosa va para el lado industrial, vamos a invertir ahí. Más allá de que, claro, que existen casos y hay, pero ese movimiento no es masivo. Más bien lo que ocurre es que un conjunto de personas que tenían talleres o que estaban vinculados al comercio, a la actividad portuaria, son quienes se transforman en industriales y los que van a desarrollar la industria. Y ese periodo en el Uruguay, volví para atrás. Ese periodo en el Uruguay logra, digamos, un crecimiento virtuoso hasta el año 55. Se conoce como en la historia uruguaya eso como el Uruguay de oro. Además, en el año 50 Uruguay sale campeón del mundo y le gana a Brasil en Brasil. Entonces es como esa época es como una época, es la época gloriosa del Uruguay, ¿no? Le ganan una final a Brasil, en el estadio más grande del mundo de ese momento. Entonces, como el Uruguay era
estaba llamado a ser algo muy poderoso, pero bueno, esa industrialización a partir de 55 ya empieza a presentar grandes problemas. Uno de ellos, que ustedes lo pueden fácilmente adivinar, es que una industrialización mercado internista con 2 millones de personas es complicada, tiene un techo, ¿no? Claramente. Bien. ¿Qué se comienza a dar, sobre todo en la década del 50, 60 y 70? Un entrelazamiento entre las distintas fracciones de la élite terrateniente y la élite, esta nueva élite industrial. ¿Dónde son los puntos de encuentro? La banca. Ese es un punto de encuentro. Los bancos en el Uruguay son, por lo general, empresas participadas por varios grupos económicos y también por empresarios rurales, ¿sí? Son, digamos, capitales colectivos donde participan distintos grupos. No tienen, digamos, no tienen como objetivo u horizonte participar de ser una banca del desarrollo, sino más bien especular con la divisa, con el precio de la divisa, participar del negocio hipotecario, ¿sí? Sobre todo en ese momento se estaba expandiendo mucho la costa uruguaya con unas zonas de balnearios y de tipo de descanso, ¿no? De casa de vacaciones. Bueno, los bancos participan mucho de eso. Buena parte de esa élite urbana que había acumulado un capital interesante va al campo a invertirlo. ¿Por qué? Porque invertir en tierra, hasta el día de hoy en Uruguay, es una inversión muy segura, porque es un activo que siempre se valoriza, que siempre crece y además reporta una renta, ¿no? Reporta un ingreso. Entonces, claramente esas élites empiezan a compartir espacios de socialización también. Y hay otro elemento que empieza a aglutinar a esas élites y que es el contrapeso que empieza a ejercer el movimiento obrero en Uruguay, que es muy fuerte, que en el 60 ya logran construir en el 64 logran construir una central única de trabajadores que sigue hasta el día de hoy, que agrupa a una buena parte de los, o sea que es muy representativo de los asalariados, y que en la década del 60 en Uruguay, al igual que en el resto de América del Sur, de América Latina, empieza a radicalizarse en sus posiciones políticas, ¿no? Y en su capacidad organizativa también. Entonces, digamos, en el medio de un país que estaba estancado, con una fuerte disputa del ingreso, además se suma este contexto de Guerra Fría y un crecimiento muy fuerte de el movimiento, la capacidad de resistencia e incidencia en la política pública del movimiento obrero. Entonces eso claramente son factores que, más allá de las diferencias que puedan existir entre distintas fracciones de las élites económicas, las termina aglutinando y uniendo, ¿no? Porque hay cosas que son peores, ¿no? Bueno, esto es, Uruguay tiene un estancamiento temprano del modelo ISI, a diferencia de lo que sucede también en otros contextos. No obstante, el modelo industrializador sigue, aunque con impulsos espasmódicos, sigue hasta la década del 80, igual que en el resto de América Latina. O sea, la industria sigue siendo un sector importante hasta la década del 80, aunque claramente no tiene la vigorosidad que tiene en otros países. En la década del 60 se da un proceso que también es bastante estudiado en la literatura uruguaya, que es un estancamiento, o sea, 15 años creciendo a 0%, ¿no? A nada, o sea, nada. O sea, capaz que un año crecías un poquito, pero para el otro año decrecías. Entonces hay 15 años de historia del Uruguay que se conoce como un periodo de estanflación, porque es estancamiento con inflación, ¿no? Con una espiral de precios salarios gigantesco. Y eso se termina resolviendo con una dictadura, ¿sí? En la década del 70, al igual que en el resto del Cono Sur, hay una dictadura
con las mismas características de la dictadura argentina, chilena, o sea, desaparición forzosa, presos políticos, exilio, represión. Y esa dictadura logra hacer lo que el periodo democrático no puede hacer, eso es el salario real, ¿no? O sea, logra recuperar rentabilidad vía reducción de salario real, ¿no? Es una reducción de casi el 50%, de casi la mitad del salario real, ¿no? O sea, la dictadura termina en el 85 con la mitad del salario real que existía en el 70. Eso se logra básicamente reprimiendo la capacidad de presión que tenía el movimiento sindical antes. Ese modelo también busca una apertura del Uruguay, busca abrir el Uruguay, quitar aranceles, quitar protecciones y abrir, eso es el coeficiente de apertura, que es las importaciones más las exportaciones sobre el PIB. A partir del 70 vieron que eso crece. Y sobre todo la dictadura es una apuesta muy fuerte que tiene implicancia de largo aliento también, que llegan hasta nuestros días, que es el ingreso de capital extranjero, ¿sí? O sea, el Uruguay necesita que ingrese capital extranjero para sostener su modelo de desarrollo. ¿De qué manera ingresa capital extranjero? Bueno, vía deuda o vía depósitos de no residentes en la banca nacional y vía inversión extranjera directa, ¿no? Esa inversión productiva. Acá está la apertura financiera y la liberalización financiera, que es bastante temprana en Uruguay, en el 78 comienza a realizarse. Si acá ven, este es el año 78 y acá a partir de acá, digamos, uno podría decir que el modelo de desarrollo uruguayo depende enormemente del ingreso de capitales extranjeros. Bajo esas dos formas, ¿no? Bajo inversión extranjera directa y bajo deuda externa. Pero inaugura un nuevo ciclo en el ingreso del capital extranjero, el modelo que comienza a instalarse con la dictadura, que es un modelo liberalizador, de apertura financiera, que marcha a distintos tiempos, que logra consolidar objetivos, algunos sí, otros no, pero que tiene un poco ese horizonte. Y la élite económica en Uruguay está como, digamos, en la historiografía prima la idea de que si bien la dictadura no reprimió a las principales organizaciones empresariales, tampoco el empresariado uruguayo participó de manera directa de la dictadura, ¿no? Esa es como la tesis que en la historiografía prima. Y uno podría decir que eso es cierto, que si lo mira con la lupa de otros países donde claramente los grandes empresarios tuvieron un rol mucho más protagónico con los procesos de facto, es cierto, pero también en todo el crecimiento fíjense, esto es la década del 60, cuando comienza el estancamiento económico y el sistema político comienza a deteriorarse, hay una pérdida de creencia en los políticos profesionales y lo que uno empieza a ver es que los gabinetes ministeriales empiezan a tener una presencia cada vez mayor de personas conectadas con el mundo empresarial. Grandes empresarios y personas muy conectadas con el mundo empresarial, ¿no? Y eso llega hasta el 81. En el 81 como que baja la cantidad de ministros proempresariales. Y eso también tiene una explicación, que es que acá, la élite económica, en el 82 hay una crisis muy grande en Uruguay, que es la crisis de la deuda externa de América Latina en su forma uruguaya. Y acá ya las élites económicas le estaban soltando la mano al gobierno militar, ¿no? O sea, la dictadura cae en 1985 y acá claramente esta bajada de la cantidad de empresarios en el proceso de facto también era un poco un retiro, una soltada de mano a ese proceso. Entonces, si bien es cierto que no hay, digamos, no hay una participación directa, fuerte, con manifestaciones públicas en apoyo al proceso,
tampoco la élite económica fue ajena ni indiferente y de alguna manera muchos de sus principales representantes y cuadros participaron participaron de todo el proceso de deterioro democrático que después conduce a la dictadura y de la dictadura en buena medida también. Este nuevo modelo de la dictadura, que después los gobiernos democráticos en buena medida continúan, ¿no? En la línea, continúan, ¿qué quiere decir? Continúan en la línea de seguir abriendo el país, seguir instalando instituciones de tipo liberales para la formación de precios y la asignación de recursos. Ese modelo trae un conjunto de novedades y de efectos que transforman un poco la estructura sobre la que se asentaba la élite. En primer lugar, los grupos económicos nacionales que estaban muy vinculados a la banca, y en la banca, como yo les decía, también se entrelazaban los intereses de grupos y sectores terratenientes. Bueno, pierden esa pata, pierden ese asiento. ¿Por qué? Porque a partir de la crisis de los 80 en Uruguay la banca se extranjeriza totalmente. La banca privada, porque hay banca pública también en Uruguay, que es el banco público es un banco bastante grande, pero la banca privada a partir de la década de los 80, como no nos vamos a meter en eso, pero vemos como parte de la solución al problema de la quiebra de los bancos y de las deudas incobrables y todo eso, la banca se extranjeriza en su totalidad en la década del 80, entonces los grupos nacionales pierden su pata financiera, nada más y nada menos, ¿no? A su vez, buena parte de esos grupos que estaban muy asentados en la industria empiezan a ver esto, que es el proceso de desindustrialización, ¿no? Que sobre todo en los 90, donde se profundizan las medidas de apertura, se da con mayor claridad, ¿no? Que ya había empezado en los 70, fines de los 80, pero en los 90 la caída de la participación de la industria en el producto es gigantesca, producto de medidas liberalizadoras, aperturistas, quita de protecciones, subsidios y demás. En otros países, la élite económica tuvo, digamos, una vía de escape que fue, está bien, se desindustrializó, pero siguieron teniendo alguna pata financiera y además pudieron participar de las privatizaciones a gran escala que se dan en la década de los 90. En el Uruguay eso no existió, porque, digamos, hubo intenciones de hacerlo, se sancionó una ley para básicamente vender todas las empresas públicas y se convocó a una consulta popular, digamos. En el Uruguay hay un mecanismo por el cual si se juntan tantas firmas de ciudadanos se puede convocar a una consulta popular para derogar una ley o para reformar la Constitución. Y es un mecanismo que se utiliza bastante, sobre todo el movimiento social lo utiliza bastante. Y bueno, se juntaban firmas, se convocó a un plebiscito y ese plebiscito derogó anuló la ley de privatizaciones. Entonces, ¿en qué avanzó el modelo neoliberal? Digamos, si se quiere, es que puso a competir algunas empresas públicas con otras privadas y desmonopolizó algunos mercados, pero no eliminó, no privatizó esos gigantes empresariales que son las empresas públicas. Entonces, tampoco es que la élite económica tuvo una línea de fuga ahí donde engancharse y lo otro que se discute en Uruguay es si el Uruguay es un modelo de financiarización temprano. Hay poca cosa escrita sobre eso, pero a mí me parece que ahí hay algo que la historiografía con la que tiene que meterse más, que es que ya a partir con la liberalización financiera de la dictadura, y sobre todo también en los 90, el Uruguay empieza a operar como una especie de banca para la región y lugar donde los capitales
de otros países como Argentina y Brasil buscan refugiarse, encontrar un contexto institucional más o menos seguro, donde no los graban mucho, y el Uruguay empieza a jugar un poco ese papel. Y de la mano de este modelo, además de estas cosas que yo anotaba antes, lo que comienza a darse es una extranjerización muy fuerte de la economía uruguaya, ¿sí? Esa extranjerización empieza en la década del 80, pero sobre todo se consolida en el siglo actual, ¿no? En el siglo XXI, sobre todo a partir de 2005. Acá vuelvo a la gráfica que les mostraba antes, donde el ingreso de capital extranjero aumenta mucho, pero sobre todo a partir del 2005 lo que pesa más es la inversión extranjera directa y no tanto el endeudamiento externo. Sí, o sea que el flujo de divisas que llegan vía inversión externa viene en forma sobre todo de inversión extranjera directa y no de deuda. ¿Cuál es la novedad de esto? Porque en realidad, si uno mira a principios del siglo XX, el Uruguay también era un país donde existían empresas extranjeras muy grandes, sobre todo vinculadas a Inglaterra. Inglaterra concentraba buena parte de los servicios públicos, concentraba los ferrocarriles, tenía los servicios de abastecimiento de electricidad, gas, que se necesitaban para hacer viable la población de Montevideo y el puerto. Entonces, ¿cuál es la novedad de esto? Primero la magnitud, ¿sí? Primero la magnitud. En segundo lugar, el origen del capital, ¿sí? Fíjense que en 1910, de la inversión extranjera que existía en el país, el 90% era británica. Perfecto. Bueno, en el 2015 eso cambia y los principales lugares donde viene la inversión es sobre todo de la región, ¿no? O sea, el Uruguay empieza un proceso en el cual un conjunto de grupos nacionales de países vecinos que surgieron durante el modelo industrializador de los países vecinos, cuando ese modelo cae, logran consolidarse y expandirse a la región, a diferencia de lo que le pasa a los uruguayos que no logran salir de fronteras, ¿no? Entonces, buena parte de esos capitales empiezan a invertir en el Uruguay. Y lo otro es la extranjerización. La otra novedad es el nivel de extranjerización, sobre todo cuando uno mira la cúpula empresarial, las empresas más grandes, ¿no? Cuando uno mira las 100 empresas más grandes, lo que observa es que en el presente siglo la cantidad de empresas nacionales que son de capital nacional 100% cae y aumenta mucho la cantidad de empresas de capital extranjero. Entonces esto claramente pone al capital extranjero como un nuevo actor o como un actor con mayor relevancia en ese degradé de capas por las cuales se va formando las élites económicas. Entonces, la élite terrateniente ganadera clásica sigue existiendo, sigue siendo un actor con fuerza, pero ya, digamos, no está solo y compite con un modelo de agronegocio, de capital transnacional que invierte en la tierra y sobre todo y también de capital financiero que se invierte en tierra, ¿sí? Por ejemplo, fondos de pensión que compran tierra en Uruguay, fondos de pensión nacional y extranjeros que compran tierra, por ejemplo, en Uruguay, a veces para arrendarla, a veces para desarrollar modelos forestales, pero digamos, hay un proceso de financiarización de la tierra que también es nuevo. Entonces no quiere decir que la élite terrateniente ganadera clásica haya dejado de existir, existe, pero compite con este otro tipo de sectores. Lo mismo los grupos económicos familiares, hay algunos que han perdurado, que tienen más de 100 años y que siguen siendo grupos importantes, pero coexisten y atan su estrategia a cómo actúa el capital extranjero. O sea, donde un sector de actividad tienda a extranjerizarse, por lo general el capital nacional no logra competir,
por temas de escala, de tecnología, y entonces lo que hace es retirarse a tiempo, reconvertirse, pasar a colocar su capital como forma, digamos, como títulos de deuda, bonos, tierra, etc., ¿no? Retirarse a una estrategia más rentista y financiera que productivista. Y después está todo este otro campo de problemas, que es la creciente financiarización de la economía uruguaya y el papel que juega Uruguay en la financiarización de la región, ¿sí? Y la emergencia de un sujeto muy importante en las élites económicas actuales, que son los capitalistas sin capital, ¿no? En Uruguay tenemos mucho de esto, ¿no? Estudios jurídicos, consultoras, staff de técnicos que hacen una mediación entre el ingreso de capital extranjero y los flujos financieros con el medio local. Y ese conjunto de personas tiene, es la que tiene la conciencia de conjunto más clara, ¿no? No está atada necesariamente a intereses sectoriales. Son los que llegan de mejor forma a la política, son los tipos que están más vinculados con cosas como los think tank, como o sea, son un sector verdaderamente importante y creciente en relevancia, a pesar de no ser directamente, o de no ser principalmente propietarios, ¿no? Entonces, ya para terminar, más que un conjunto de conclusiones, o digamos en este paneo muy general, yo traje unas preguntas, porque es lo que concluyo poca cosa y me suelo hacer más preguntas de las cosas que concluyo. Entonces yo me pregunto si el Uruguay no es un caso como una especie de élite económica fallida, o digamos, ¿no? Que no logró como consolidar grandes actores nacionales, ¿no? Grandes capitales relevantes a escala regional o transnacional. Eso en otros países de América Latina pasó, ¿no? De hecho, se habla, por ejemplo, en la literatura de las traslatinas, ¿no? De las empresas que se hicieron multinacionales a partir de gestarse en alguna... Bueno, en Uruguay no hay traslatinas. Sí, no, ese fenómeno no existe. Entonces, esa élite fallida que digamos, ¿es fallida o no? No sé, digamos, es una pregunta abierta, pero digamos, lo que es constatable es que no hay esos campeones nacionales que surgen en otros lugares. Esa es la contracara de un modelo dependiente o subordinado a una escala más regional o más mundial. No sé, habría que pensarlo como en esos términos. Por otro lado, la inexistencia de esa élite económica poderosa y tampoco parece que fuera un motivo de economía o de modelo económico fallido, porque digamos, el modelo económico funciona, o sea, funciona en términos relativos a la región, mantiene un crecimiento más o menos estable, las variables macroeconómicas son más o menos, digamos, no tienen desajustes importantes. Entonces habría que pensar eso como un modelo enteramente subordinado al ingreso de capitales externos y a un modelo que, digamos, depende cada vez menos del Uruguay y cada vez más de la dinámica regional. Habría que pensar que la élite uruguaya en realidad no está en Uruguay, o habría que pensar que las decisiones que una élite pueda tomar y que incidan en la dinámica uruguaya en realidad son decisiones que toma una élite transnacional o fuera del país, digamos. O habría que pensar en una combinación, una articulación de distintos actores y grupos sociales del país con estos actores más transnacionales y difusos.
Bueno, estas son algunas de las preguntas que yo me hago cuando miro en perspectiva larga el caso histórico de mi pequeño país. Así que bueno, muchas gracias, espero no haber aburrido.